Vamos a continuar hablando de los conceptos de programación orientada a objetos con Kotlin y en esta lección te voy a enseñar qué es el encapsulamiento. El encapsulamiento es como la serie de Lost, de Perdidos, no sé si alguna vez la viste, donde todos están en una isla, todos comparten información, pero cada uno se guarda información para sí mismo. Es ocultar métodos y ocultar atributos o campos de otras clases cuando esas otras clases no les interesa utilizarlas o no necesitan saber qué es lo que hace una clase determinada. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos mediante algo llamado scopes o alcances en español. Y hay 4 tipos de scopes en Kotlin. El primero es private, después tenemos protected, internal y public. Cuando tenemos, por ejemplo, un método con un scope private, lo que le decimos es que ni las clases hijas, ni las otras clases, ni otros módulos pueden utilizar esos métodos que tienen un scope private. En cuanto al protected, las clases hijas sí pueden utilizar esos métodos o esos campos, pero otras clases no pueden, ni tampoco otros módulos. Con el scope internal, las clases hijas pueden utilizar los métodos, otras clases del mismo módulo también pueden, y otros módulos no pueden utilizarlos. Y con el scope public todos pueden utilizar esos métodos o esos atributos. Con módulos me refiero, por ejemplo, cuando agregas una librería externa, ese código se dice que está en otro módulo, y ese código no va a poder usar tus métodos o tus atributos de tus clases si estos tienen private, protected o internal. Vamos a ver esto con un ejemplo. Ya estamos de vuelta en el código y ahora te voy a explicar a qué me refiero con esto de los scopes y el encapsulamiento. Vamos a ir a la clase media y vemos que tenemos aquí en nuestro companion object 3 constantes, y si recuerdas, a estas 3 constantes les pusimos private aquí. Entonces, si queremos utilizarlas fuera de esta clase, no nos lo va a permitir porque tiene el scope private. Vamos a verlo. Vamos a ir a main y vamos a escribir aquí media, que si recuerdas, cuando tenemos un companion object, tenemos que mandar llamar lo que tenemos aquí directamente desde el nombre de la clase, así como lo vemos aquí. Entonces, si quiero utilizar, por ejemplo, este framerate HD, vamos a ver que nos da un error, y si ponemos el cursor nos dice que no podemos acceder porque es privado. Entonces vamos a quitarle esto de private y vamos a ver que ahora sí nos deja acceder a este valor. Y ahora vamos a ver otro ejemplo con protected. Vamos a suponer que no deberíamos acceder al nombre de media directamente desde fuera de las clases, pero sí podemos acceder desde los hijos. Entonces, como te dije anteriormente, estos scopes, bueno, vamos a agregar de nuevo el private. Estos scopes pueden ser utilizados tanto en constantes como en variables, en los campos mismos de la clase o en los métodos también de la clase. Si ponemos aquí, por ejemplo, private, vamos a ver que aquí ya no nos va a permitir utilizar play porque ya es privado. Y supongamos que no queremos que se acceda directamente a este name desde main, pero sí desde los hijos. Podemos utilizar aquí protected. Y vamos a ver que si queremos utilizar aquí, vamos a llamarle simplemente media a este en vez de series. Aquí nos deja utilizar el play, pero si queremos utilizar breakingbad.name no nos va a permitir hacerlo. Esto porque le acabamos de agregar el protected, pero si vamos a movie, vamos a ver que aquí sí nos permite utilizar el name de media. Mientras que si lo ponemos en private, vamos a ir de nuevo a movie, y aquí ya no nos va a permitir ni en la clase hija ni fuera de la clase. Y esto es el encapsulamiento. Por cierto, si no tiene ningún scope, como ya habrás notado, eso significa que es public. En otros lenguajes se tiene que poner public directamente, de esta manera. En Kotlin también lo podemos hacer, pero si ponemos el cursor aquí nos va a decir que ni siquiera es necesario. Entonces pues simplemente no lo ponemos y eso significa que este método es público. Y para terminar te quiero comentar algo que yo me preguntaba mucho cuando estaba aprendiendo este tema del encapsulamiento, y es que, bueno, entonces, ¿en qué momento utilizo private, protected, internal o public? Para serte honesto, en el 95% de los casos yo utilizo solamente private y public. Los internal y protected casi nunca los utilizo y hasta el momento no me ha dado problemas, pero la regla general es que entre más privado sea algo, mejor. En otras palabras,
todo lo que pueda ser privado, hazlo privado. Esto por dos razones. En primer lugar, vamos a ir acá y vemos que si escribimos Breaking Bad punto, aquí nos va a sugerir todo lo que podemos utilizar como público. Pero qué tal si no queremos que utilicen play. Bueno, lo ponemos como privado. Y de nuevo al escribir Breaking Bad punto, vemos que ya no nos sugiere eso. Esto pues nos quita de sugerencias que de todas maneras no deberíamos utilizar. Y la segunda razón, que es aún más importante, vamos a devolver esto como público. La segunda razón, que es todavía más importante, es que hay algo que se llama separación de intereses o separation of concerns. Esto simplemente significa que las clases deberían dedicarse a lo suyo y no meterse con otras clases en la medida de lo posible, a menos que se necesite. Por ejemplo, en este caso, pues el play se necesita, play trailer se necesita, pero habrá otras cosas como estos valores que realmente no los necesitamos fuera, y esto hace que nuestro código sea más mantenible, que sea más fácil de arreglar en el futuro, más fácil de hacer testing. Y bueno, esto fue el encapsulamiento. Espero que te haya gustado la lección y si es así, compártela para que más personas puedan aprender Kotlin. Nos vemos en la próxima.